Bueno, ya sabemos que prevenir es importantísimo en todo tipo de cosas, pero sobre todo frente a probabilidades de desastres que obviamente son parte de lo que significa nuestro territorio. Durante el verano le sumamos las olas de calor y lamentablemente estas posibilidades de incendios forestales. ¿Cómo nos estamos preparando para esta temporada de verano? Lo queremos hablar, por supuesto, con quienes están a la cabeza de todo esto en la región. Cristian Oñate, gestor de la Red de Previsión Comunitaria, y también Alejandro Sandoval, director regional de Senapred Biobío. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, buen Gracias. día. Muchas gracias por acompañarnos para hablar de este tema, porque claro, si pensamos en la última temporada o mal llamada temporada de incendios forestales, estamos hablando de 184.000 hectáreas consumidas y 26 personas fallecidas, director. Es una cifra brutal, alarmante. Hemos conversado con personas que vivieron justamente estos incendios. El otro día nada más nos visitaron desde el sector de Agua Amarilla, en Tomé, y don Segundo, que ha vivido ahí desde la década del 50, nos decía: es el peor incendio que me ha tocado vivir en mi comuna. Es brutal lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando para este año? Bueno, lamentablemente el cambio climático, la sequía que ya lleva, la sequía más severa de la historia, lleva más de 14 años afectando la zona centro-sur del país. No había registro de sequía tan extensa y tan severa. Está jugando en contra de la situación de los incendios forestales en todo el país y no solamente en el país. Es cosa de ver las noticias del mundo, en Canadá, en Grecia, en Hawái este año. Lamentablemente no hay organismo de respuesta que pueda permitir evitar que los incendios forestales lamentablemente avancen de esa forma. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo multidisciplinario con todos los actores que componen el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, públicos, privados, y un buen ejemplo es la Red de Prevención Comunitaria, para poder prevenir los incendios forestales. Ahí es donde tenemos que poner nuestro foco, y eso es responsabilidad desde las acciones individuales de las personas hasta la organización del Estado en su más alto nivel. Estamos trabajando, esto es una acción permanente, y estamos avanzando especialmente con los municipios, que es donde el Estado toma contacto con la ciudadanía en acciones preventivas que nos permitan de alguna forma poder controlar esta temática que es transversal y nos afecta a todos. Sí, claro. Bueno, hablamos de incendios forestales que básicamente están vinculados a lo que significan las forestales, pero esto va afectando a la comunidad. Hoy día son cada vez más las familias que deciden dejar la ciudad e irse a los campos. Hay ahí una cultura que tienen quienes viven habitualmente o toda una vida, pero quienes se van llegando no tienen esa cultura. ¿Cómo ha sido para ustedes también ese trabajo para la gran diversidad de viviendas que hay, de familias que hay en los territorios? Mira, ese es un trabajo colaborativo. Se trabaja básicamente en ese tema con el tema de la educación. Como tú indicas, mucha gente llega, se compra una parcela, habilita el terreno, o sea, limpia y quema ese desecho que limpia. Y lo hace sin las medidas correspondientes, sin la autorización de CONAF, sin condiciones climáticas adecuadas, y por lo general, o muchas veces se le arranca ese fuego. O bien se pone a construir su casa y se pone a ocupar herramientas cortantes como galletera, o se pone a soldar, y también tenemos incendios por esa causa. Y ahí nosotros estamos trabajando en forma colaborativa con las distintas instituciones para prevenir esas situaciones y educar a la gente que compra terrenos y se traslada de la ciudad al campo. Es importante hacer ese trabajo justamente de educación, director, y ahí preguntarle finalmente en qué se traduce la noticia que conocimos la semana pasada, ¿cierto? Que el gobierno haya decretado emergencia preventiva para 13 de las 16 regiones de nuestro país, desde Atacama a Magallanes, si no me equivoco. Así es. Bueno, como les decía, lamentablemente las condiciones climáticas nos han alargado la mal llamada temporada de incendios forestales. La verdad que el periodo de mayor incidencia se acostumbraba que era los meses desde diciembre hasta marzo. Lamentablemente esta temporada se ha ido extendiendo y por lo tanto el gobierno se ha adelantado, ha decretado este decreto de emergencia preventiva que permite principalmente agilizar algunos trámites administrativos respecto de la gestión de los recursos del Estado.
Con eso, CONAF está adelantando su plan base de combate a incendios forestales. También se han liberado algunos recursos para hacer medidas preventivas. Pero insisto, esto es una temática transversal en que afecta a todas las personas. Por lo tanto, la educación es la clave, porque en Chile más del 99% de los incendios tienen origen en la acción de las personas, ya sea intencional o por algún tipo de negligencia o descuido. Y es ahí donde tenemos que atacar. Lamentablemente, cuando tenemos el fenómeno de los incendios, todos tratamos de buscar como un gran responsable, y este es un fenómeno con múltiples variables y múltiples orígenes, y por lo tanto donde podemos realmente lograr algún efecto es buscar este cambio conductual de las personas con la educación de evitar conductas de riesgo que son lo que provocan finalmente los incendios forestales. Sí, claro, por eso está el dicho prende como pasto seco. Exacto. Finalmente. Se ha hecho menos, pero durante mucho tiempo íbamos desde lo más básico a decirle, oye, no boten las colillas cuando vayan en los autos. Hoy día, por lo menos, uno cree que eso ya no se hace. Por lo menos los niños ya les van diciendo, oye, papá, la colilla, oye, papá, el asado. Desde eso hasta, obviamente, lo más complejo que me imagino es el entorno, la relación con las forestales, pero también las relaciones con nuestros vecinos con respecto a cómo mantienen sus espacios. Ahí entramos nosotros. Ahí nosotros trabajamos con las comunidades, ya sea rurales o de interfaz urbano-rural, en torno a la prevención. Pero lo hacemos con una alianza con todas las instituciones que tienen incidencia en esto. Trabajamos junto a CONAF, a Carabineros, la misma gente acá de Senapred, bomberos, muchas veces los integramos y conjunto a los vecinos nosotros evaluamos los riesgos de la comunidad, ¿ya? Esa es una salida de terreno que se hace con todas estas instituciones más los vecinos, y los propios vecinos identifican sus riesgos, ayudados por estas instituciones. También participan las empresas forestales en esta salida a terreno. Esos riesgos nosotros los llevamos a un plan de trabajo. Cada riesgo se enumera. Por ejemplo, la comunidad tiene 20 riesgos detectados, y a cada riesgo nosotros le ponemos una medida de mitigación dentro del plan y un responsable de ejecutarla. Y ahí aparecen los propios vecinos, las empresas forestales, las compañías eléctricas, las sanitarias, vialidad, las municipalidades. Y por eso nosotros integramos este trabajo en forma colaborativa a todas estas instituciones y trabajar con los vecinos. Y estamos trabajando desde el 2017 en esto. Y ya llevamos 400 sectores o 400 comités donde estamos trabajando a lo largo del país. Ahora, director, usted mencionaba que esta mal llamada temporada de incendios se ha ido adelantando, ¿no? Ahora estamos hablando de un decreto de emergencia preventiva que rige desde octubre, o sea... Desde agosto. ¿Desde agosto? Sí. Ya, importante. ¿Por qué? Porque en agosto, precisamente, pleno invierno, aquí en la región del Biobío tuvimos 2 focos de incendio, Penco y Quirihue. Esos focos de incendios los combatieron brigadas de Arauco, si no me equivoco, ¿cierto? Brigadas privadas, para preguntarle también cómo se está articulando el trabajo desde los organismos que son estatales como CONAF, voluntarios de bomberos, pero también con brigadistas de las forestales. Bueno, tal como se ha mencionado, este es un trabajo multidisciplinario, colaborativo, muy coordinado, y la verdad que tanto las empresas forestales con sus brigadas, que acá en la región representan aproximadamente entre un 60 y un 70% de la fuerza de combate, a diferencia de otras regiones, esta es la región más forestal del país. CONAF ya está reclutando, ya está en un proceso de reclutamiento y capacitación de sus brigadas forestales, está en proceso la contratación de aeronaves. Esto es un trabajo coordinado, colaborativo, bomberos también es parte de este trabajo. Está en estos momentos un convenio entre la Corporación de la Madera, entre CONAF y entre bomberos, con la capacitación a los bomberos. El gobierno regional está colaborando con el mejoramiento de las capacidades de bomberos de Chile. En general, todo el sistema se está preparando para poder enfrentar en mejor forma esta situación. Pero aquí a mí me gustaría hacer un punto de lo que mencionaba la red comunitaria. Es muy importante el trabajo transversal desde las acciones individuales hasta lo que pueden hacer tanto el gobierno como las grandes forestales. Lamentablemente hablamos de incendios forestales cuando no es un término muy exacto, porque la verdad que los incendios no son forestales, son incendios de vegetación. Si analizamos estas 184.000 hectáreas que ustedes mencionaban, una parte importante corresponde a matorrales, a bosque nativo y a forestales. Y si tomamos esa cifra,
la superficie afectada de las grandes forestales es una cifra bastante menor en comparación con estas 184.000 hectáreas. Lo que quiero decir que esto es un fenómeno que afecta transversalmente a todo el territorio y a todas las personas. Cuando intentamos poner la responsabilidad sobre las empresas forestales, yo no estoy, esto es un problema con múltiples orígenes, la verdad que como que ponemos el foco en que el problema es de las forestales y la verdad que el problema es de todos, exacto, de todos nosotros. Director, perdón, pero usted mencionaba muy bien también a las aeronaves y ahí preguntarle derechamente, ¿qué va a pasar en esta temporada con las aeronaves disponibles? Porque una de las críticas más grandes es la demora. ¿No? La demora de la llegada de aviones que puedan combatir los incendios, qué es lo que pasa con los helicópteros que se ponen a disposición. ¿Cómo está la planificación justamente para nuestro territorio con respecto de eso? Bueno, en ese sentido, volvemos a las empresas forestales, ellos tienen un sistema de respuesta muy eficiente y CONAF también está haciendo lo propio. Lamentablemente, como dije al inicio de mi palabra, no hay sistema de respuesta a nivel internacional que permita combatir el fenómeno de los incendios forestales de forma adecuada si es que no atacamos la prevención, el evitar que se produzcan los incendios forestales. En Canadá esta temporada se quemaron 16 millones de hectáreas. En Hawái, en un incendio forestal de un día, murieron más de 100 personas y todavía hay un número importante de desaparecidos. Son países muy desarrollados, que tienen todos los recursos a su disposición, pero no hay sistema que permita. Llega un momento en que en un incendio no se pueden operar más aeronaves. Por lo demás, nosotros también, de hecho, las empresas que prestan servicio tienen una temporalidad, una temporada están en el hemisferio norte, o están en Portugal, o están en España, y contratemporada vienen al hemisferio sur. Por lo tanto, tenemos que, eso es la oferta que tenemos, e insisto, por eso nuestro foco tiene que estar en la prevención y no solamente pensar en la respuesta, en el combate. De hecho, en Grecia fallecieron 2 ocupantes de una aeronave también que estaba combatiendo los incendios. ¿Qué hay a propósito de las aeronaves, con la comunidad, pero ya no en la prevención, ni en ordenar, ni en limpiar las zonas de riesgo? ¿Qué hay con la comunidad a la hora de cooperar? Tuvimos este año, por ejemplo, toda esta polémica de una persona que se negó a permitirle un helicóptero a sacar agua de sus instalaciones. Por ejemplo, hay otros que las ofrecen así: oye, acá tengo mi piscina, acá tengo mi pozo, sáquenlo nomás, después veo cómo recupero, y yo sé que después hay un apoyo que da el gobierno. ¿Qué hay con esa conversación? Mira, ahí la red cumple un papel súper importante, porque nosotros organizamos a los vecinos, los ayudamos a organizarse. En este minuto, los incendios no tienen dueño, ¿ya? Y muchas veces el primero que llega es el vecino, porque el que lo detecta y el que primero agarra su pala y lo va a combatir. Hoy día hay muchas localidades que se están organizando y tienen comunidades, tienen brigadas rurales o vecinales. Por ejemplo, el caso de Chaimávida, que tiene hasta un carro bomba, y es organizado por los propios vecinos. En Florida hay una ONG que se llama Cuerpo Voluntario de la Comunidad, que también ellos están organizados y tienen, si bien no tienen un carro bomba, tienen camionetas equipadas con herramientas, con agua, y combaten los incendios. En el tema del agua es súper importante. Por ejemplo, como red, dentro de los planes, por lo menos que yo he trabajado, hemos hecho catastro de las piscinas, ¿ya? De las piscinas a los vecinos, y las tenemos georreferenciadas. Y esa información nosotros se las compartimos. Cuando hay un evento, nosotros se la compartimos a bomberos, a la brigada, en este caso de empresas forestales o de CONAF, para que ellos sepan donde aparece la piscina marcada con un GPS y el nombre del vecino y el teléfono del vecino. Ya, y perdón con eso, pero tienen un ticket verde, un ticket rojo, por ejemplo, quien dijo, no, aquí sí, vengan a sacar, aquí no vengan a sacar. Voy más allá de lo que obligue la ley en el momento, porque sabemos que cuando se decretan ciertos estados hay obligaciones, pero hay una antesala de decir, ok, este tiene un verde, vayan nomás, no hay problema, este tiene un rojo, chuta, aquí hay que esperar el decreto. Ahí solamente es voluntario. Los que tengo en ese contrato son solamente los voluntarios o los vecinos voluntarios que están dispuestos a ceder agua de sus piscinas. Y lo hacen, ¿no? Tengo imágenes, pero... Lo hemos visto y ha sido... es como que siempre pasa, ¿no? En estos contextos tan complejos, vemos lo mejor y lo peor. Este niño en Tomé que tenía un letrero, saquen agua de mi piscina. Sí. Vemos lo mejor y lo peor muchas veces también de la humanidad en estas situaciones. Suele pasar. Ahora, director, para tomar un poquito también lo que pasa con los equipamientos, ¿no? Después de esta temporada de incendios del año 2023, que todavía no nos logramos recuperar de ella, ya estamos de cara a lo que se viene para este 2024.
¿Cómo quedaron los voluntarios de bomberos de nuestra zona? Las brigadas de CONAF con respecto al equipamiento. Sabemos que mucho de eso se perdió, se dañó en este contexto, además de las lamentables pérdidas humanas también que hubo con respecto a voluntarios de bomberos. Hubo una mártir en este contexto. ¿Cómo estamos ahí? ¿Estará fortalecido para esta temporada? ¿Sabemos cuánto se perdió y de eso cuánto se logró recuperar? Bueno, CONAF funciona con su presupuesto y con su plan base entregado por el gobierno. La verdad que sus procesos de reposición y de reclutamiento de brigadistas es una acción rutinaria año a año. En el caso de los bomberos, ellos han recibido un importante apoyo por parte del gobierno regional a través de una serie de iniciativas para recuperar y fortalecer las capacidades que tienen. Bomberos funciona con un financiamiento por parte del Estado a través del Ministerio del Interior, con un plan operativo, digamos, un presupuesto para operar, pero también obtienen recursos principalmente de los gobiernos regionales, y en el caso acá en el Biobío hay importantes proyectos de desarrollo de capacidades, adquisición de uniformes. De hecho, ahí están trabajando en cambiar los uniformes para que los bomberos no tengan que ir a combatir incendios forestales con estos pesados uniformes de incendios estructurales, sino que más bien con un uniforme más adecuado, que es el similar al que ocupan los brigadistas forestales, tanto públicos como privados. Hay un trabajo de desarrollo de capacidades. También hay un trabajo importante que están haciendo los municipios. Yo quiero destacar el trabajo que hacen los municipios con nuestra ley, la del SINAPRED, la del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta. Los municipios tomaron un importante rol en la gestión del riesgo en los territorios, en los gobiernos locales, y ellos están desarrollando, por una parte, su plan de emergencia y un plan de reducción del riesgo de desastre que incluye iniciativas de este tipo de desarrollo de capacidades. ¿Y hay coordinación con las Fuerzas Armadas? Indudablemente las Fuerzas Armadas son parte de la mesa de trabajo que tenemos de incendios forestales. Ellos colaboran en diversas acciones, principalmente de ayuda humanitaria en forma permanente, por lo tanto son una herramienta importante que siempre está disponible para poder acudir a desarrollar algunas tareas que son requeridas. Ya le quiero preguntar también con respecto a la mesa de trabajo y los veterinarios, por ejemplo, pero antes le quiero preguntar con respecto al tema de esta voluntariedad a propósito del tema del agua. Sabemos que cuando estamos en decreto de emergencia ya la voluntariedad queda de lado y pasamos a la obligatoriedad, con todas las sanciones que hay para quienes se nieguen, por ejemplo, a entregar agua. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las medidas preventivas de que en alguna época o durante el verano no se permita poder ir a comprar benzina en bidones, por ejemplo? ¿Eso requiere de un decreto, un estado de emergencia? ¿Se puede hacer desde antes? Porque sabemos que hay lamentablemente personas que se aprovechan de estas instancias y van a encender fuego a diestra y siniestra. Bueno, ese tipo de medidas obedecen a ya medidas de excepción, de estados de excepción constitucional, cuando hay una autoridad militar a cargo, por ejemplo, de la seguridad, como nos pasó en este verano del 2023. A nadie le gustaría poder tener que llegar a esas medidas, porque finalmente son medidas que tienen cierta efectividad, pero que también son difíciles de controlar. Lo que tenemos que apuntar es a un cambio conductual de toda la sociedad, que aquí haya una condena social, por ejemplo, de las personas. Ni siquiera estoy hablando de la gente que quizás un porcentaje muy, muy menor, que hay una intencionalidad de producir incendios forestales, sino que donde estamos apuntando a atacar este cambio conductual de las personas que por acciones negligentes, por descuidos, por hacer cosas que se ven bastante domésticas e inofensivas, producen un incendio forestal y que termina en una catástrofe. Es ahí donde queremos apuntar a la educación, a que toda la sociedad esté comprometida con evitar ni siquiera hablar de evitar los incendios, evitar estas conductas de riesgo. Si hay un aviso, por ejemplo, de que estamos con las condiciones del 30-30-30, digamos, viento, baja humedad y alta temperatura, evitar concurrir a hacer actividades recreativas que impliquen, no sé, hacer un asado, hacer una fogata, fumar porque ya ni siquiera estamos hablando de la colilla. Con esas condiciones, con viento, alguien enciende un cigarrillo, salta una chispa y eso tan inofensivo termina en una tragedia, en una catástrofe. ¿Cómo se ha articulado eso en la práctica para llegar a la ciudadanía con esta educación y para generar el cambio conductual, director? Bueno, ahí tenemos tres principales herramientas. Una muy importante es la que está haciendo la red de prevención, que no depende del Estado, digamos, son privados que están organizados para poder hacer eso. La red de prevención tiene esta serie de comités organizados en las zonas vulnerables, en que organizan a la comunidad, educan a la comunidad, los ponen de acuerdo,
hacen que ellos reconozcan sus riesgos. Ese es como un pilar importante. El otro pilar lo realiza la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, que hace un trabajo similar, pero coordinado en el sentido que donde está la red de prevención no está CONAF y donde está CONAF, no, digamos, para poder abarcar el máximo de territorio. Y un tercer pilar es lo que hacen los municipios, los gobiernos locales, a través de diversos programas que vienen desde Senapred, que nosotros traspasamos esta metodología a los municipios por un tema de capacidad. Nosotros tenemos primero un programa que se llama Familia Preparada, en que educamos a las familias un plan muy simple. En 8 simples pasos, una familia tiene que reconocer su entorno, su vivienda y elaborar un plan de emergencia. Reconocer sus riesgos, qué es lo que tengo que hacer para disminuirlo. Ese es en el nivel más básico. Y después subimos a los talleres de microzonificación del riesgo, en que tomamos una organización comunitaria, una junta de vecinos, por ejemplo, o un barrio, y también se les enseña a esas personas a organizarse como equipo y a reconocer sus riesgos y poder tomar algunas medidas preventivas. Esos 3 pilares son los que estamos trabajando y buscando este cambio conductual en las personas. Antes que nos tome el tiempo, junto con Arceles, por supuesto, quiero aprovechar de preguntarle por estas mesas de trabajo y lo que se hace con los animales también. Sí. Me imagino que hay una organización con los médicos veterinarios, pero también desde ustedes con los vecinos con respecto al tema de sus mascotas, sus animales de ganado. ¿Se trabaja también esa conciencia? Mira, la verdad, en ese tema, por lo menos yo no he trabajado. Puede que algunos colegas sí lo hayan trabajado, pero sí se educa. O sea, cada comité tiene un protocolo de emergencia, ¿ya? Donde tiene ese protocolo están los números de emergencia, los coordinadores de emergencia, los puntos de encuentro, los puntos de agua, etcétera, ¿ya? Y ese protocolo nosotros lo hacemos conocer a los vecinos. Nosotros estamos en el 2017, estamos tan adentro que a veces nosotros pertenecemos a los WhatsApp vecinales de cada sector, a los rurales, a los interfaces. Entonces nosotros llegamos a la casa del vecino y de ahí nosotros empezamos a educar. Y en el caso de Senapred, ¿cómo se trabaja con todo este mundo ganadero, mundo de mascotas también, ¿no? Nosotros tenemos una mesa de gestión del riesgo que se llama de dimensión animal, en que está reunido y sentado en la mesa, liderado por la Seremi de Agricultura, porque ahí está el Servicio Agrícola Ganadero, está el INDAP, está el Ejército, está Carabineros, que tienen médicos veterinarios, y principalmente está el Colegio Médico Veterinario, el COLMET, organizados, y de alguna forma estamos asumiendo esta gran tarea. La verdad que, siendo súper honesto, esto, por ejemplo, los incendios del 2017 era un tema que no se hablaba, lamentablemente. Pero obviamente el Estado, a medida que pasa el tiempo, van surgiendo nuevas necesidades y se van asumiendo nuevas responsabilidades. En los incendios de enero, febrero, marzo del 2023, funcionó la mesa. Identificamos hartas necesidades, hartos problemas de coordinación, gestión de recursos, y es un tema que estamos trabajando en estos momentos porque es una necesidad el tema de las mascotas, es una necesidad el tema de los animales. Pero yo vuelvo a insistir en el punto que me gustaría que quedara. Este es un tema transversal y no necesariamente las personas tienen que esperar que venga el gran Estado a resolver esos problemas, porque esto es un problema de todos. Por lo tanto, lo que se busca es que haya una asociatividad con el tejido social, desde los vecinos, de los barrios, y de ahí vamos subiendo de nivel para que todos en forma coordinada, pero entre todos podamos resolver esta temática, porque los incendios forestales, como dijo aquí el Cristian, no tienen dueño. Sabemos dónde se inician y no sabemos dónde terminan. Bueno, y vamos a estar atentos también a las investigaciones en torno a lo que sucedió durante la última temporada. Esperemos también, ahí ya tenemos que pasar el foco a lo que es seguridad pública y la justicia, ¿cierto? En torno también a las responsabilidades de estos hechos, pero como matinal vamos a estar también aquí porque es un tema que nos compete, nos dolió mucho tener que comentar estos 26 fallecimientos del año 2023, de este verano, estas 184.000 hectáreas que se perdieron, los animales, el sustento para muchas familias, por ende es un tema que nos convoca. Gracias, director, por haber estado con nosotros, Cristian, también a la Red de Prevención Comunitaria y por supuesto al Senapred. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Ahí nos siguen viniendo a ver para hablar de temas de prevención.